Totalmente, totalmente. Le decía, profe, ahí estamos en Facebook, que Facu ya ni parece argentino, ya habla como mexicano, Sí, exacto, come, profe. come como mexicano, porque el picante ya Antes. come más picante que yo, ya es un argentino pirata. No ejerzo, profe, como se dice. Soy argentino, pero no ejerzo. Está bien, estás limpio. Bueno, profe, ya estamos al aire. Voy a compartir la transmisión en las cuentas que tenemos. Termino, no me tardo mucho, unos cuantos segundos nada más. Y lo presento y podemos arrancar. Es el primer profe que en lugar de tener argentino, que en lugar de tener mate, tiene agua, profe. Y yo a mí tengo que tomar líquidos. Ya tomé mate, café hoy, tomé tantas cosas que... eh, pero generalmente yo un día hice un comentario porque hice varios Zoom eh, y un día dije, yo tengo que venir con un vaso con un poquito de té liviano y un hielo adentro y hacerles pensar que me estoy tomando un whisky y en el medio emborracharme, ¿viste? A ver qué cara ponen, ¿no? Porque todos toman mate y yo quería hacer uno con un vaso que parezca un whisky, ¿viste? A ver qué me decís. Gatorade, Gatorade, señorita Gatorade, como decía como dice el filósofo. Sí, Sí, pero sí es curioso porque la mayoría, si no todos, es mate, ¿no? El sí, mate, sí, el mate, el mate. Pero ahora claro. ya empieza a ser más noche, ¿no? Más tarde. Si toma mate ahora no duerme, profe. No, exactamente. Ahora nosotros, la gente mayor, como yo, eh, si a la noche no te fijas bien qué vas a tomar, es mejor tomar un vaso de vino, agua, jugo, para poder conciliar bien el sueño, ¿no? Si tomas un poco de cafeína, se complica un poco después a la noche, se duerme menos. Ah, ok, no sabía yo que también les quitaba el sueño el mate. Claro, claro, el mate también, mate, café. Bueno, pues ya aprendí algo y todavía empezamos a hablar de básquet, profe. Sí, sí, es lo que yo digo, profe, en vez de tanta metodología de basquetbol, porque todos quieren saber, la generación dorada, yo digo, lo que hay que hacer es mate y carne, hay que repartir en el mundo. Tengas dudas. El 90%, ¿no? Del éxito, Sí. alta Yo proteína y mateína. sabés que yo pienso que la generación dorada, eh, que fue un hito, un equipo histórico, que dejó un sello a nivel internacional que para mí ningún otro equipo argentino lo va a poder hacer, por lo menos mientras nosotros vivamos. Eh, una de las cosas más importantes que hizo fue que todos los jugadores eh, siempre quisieron jugar en la selección argentina. Entonces, se logró armar un equipo. A medida que iban pasando los años, ellos se iban reencontrando en cada competición internacional y cada año jugaban un poco mejor. Eh, yo viendo las dificultades que han tenido algunos países en que los jugadores exitosos era muy difícil rescatarlos para los equipos nacionales. Cuando llegaban a Europa o a la NBA, era muy difícil luego contar con ellos para las competiciones que representan al país donde ellos habían nacido. No se quieren Eso no, romper, profe, no se quieren romper. claro, y eso no pasó con la generación dorada y no pasó con la selección argentina que fue a China, con Campazzo, Garino, Dex, todos los jugadores argentinos eh, siempre quisieron jugar en la selección. Por eso siempre la selección argentina está bien representada. No es casualidad que eso suceda. Muy Eh, bien, profe. eso es fundamental, ¿viste? Porque también yo veo que todos están preocupados en cómo mejorar, digamos, las bases del deporte, en este caso del básquetbol, en México, en Argentina, en donde sea. Y luego los jugadores, una vez a mí me pasó en un campus que me invitaron en un país en donde quedé cara a cara con un jugador que se le venía un mundial encima, 18 años tenía.
yo estaba hablando con él y le digo, ¿estás ansioso con el Mundial? Y me contestó que no, y que él prefería quedarse de vacaciones. Bueno, después, las consecuencias, los equipos quizás tienen mejor baloncesto que demuestran con sus equipos nacionales, porque hay jugadores que no van a la selección nacional. O sea, hay países que no llegan a ir con los mejores jugadores que tienen para poner en el campo. Y eso es una pena, porque sería muy interesante llegar a todos los torneos panamericanos, sudamericanos, mundiales, en donde todos puedan poner su mejor expresión dentro del campo de juego. Pero a veces sucede y a veces no. En Argentina, con la generación dorada, pasó siempre. Por eso también se hicieron amigos, y por eso el abrazo cuando Argentina le gana a Estados Unidos entre Pepe Sánchez, Lucas Victoriano y Alejandro Montequia, los 3 point guard del equipo abrazados en el medio de la cancha. No importa si uno jugó 8 minutos, el otro jugó 20, no importa, los 3 fueron los encargados de conducir al equipo y lo hicieron de maravilla, y se abrazaron como si fueran una piña. Entonces, bueno, eso es conceptualmente lo que hay que tratar de desarrollar, entre otras cosas, para que los niños, cuando se vengan hombres, piensen como corresponde, ¿no? Si ellos tienen que siempre girar, mirar para atrás y querer volver, y querer ayudar, y querer devolver un poquito, ¿no?, al país que tanto se preocupa para que ellos puedan hacer deporte, ¿no? Eso es lo que se... Bueno, esto lo seguiremos platicando, porque era parte de lo que ya teníamos planeado. Decíamos, antes de que llegara usted, profe, con Facundo recordábamos a Lelutier y decíamos que los que hoy son niños, mañana serán hombres. Y bueno, ¿no? Un poquito con lo que usted acaba de decir, hay que trabajar bien abajo, para que después pase lo que ha pasado en el caso de la generación dorada, ¿no? Pero bueno, voy a presentar rápido al profe. Buenas tardes a toda la gente que está siguiendo ya la transmisión. Ya tenemos por aquí algunos saludos y comentarios de gente de Argentina, de México. Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos nuestra emisión 78 del conversatorio y tenemos nuevamente a un invitado de lujo, el profesor Víctor Deitch. Voy a hablar un poquito de su trayectoria, lo que pude rescatar, profe, lo que me acuerdo, porque es bastante extensa, pero bueno, el profe Víctor Deitch, pues básicamente ha trabajado con selecciones argentinas, tanto juveniles o de formación, como decimos, y también con la mayor, ¿no? Entre ellas fue asistente de Fernando Duró, de Julio Lamas, entre otros entrenadores. Participó en el Mundial Sub-21 de Japón, en el Mundial de Junior de Portugal, estuvo también en el Sudamericano de Brasil. Como dato, ¿no? Decía, la primera vez que Argentina vence a Brasil a domicilio, ¿no? Y bueno, en estos torneos, pues tuvo yo creo que la fortuna de trabajar y de entrenar a muchos de estos jugadores que ya mencionó, ¿no? De la generación dorada, a Lucas Victoriano, a Scola, a Delfino y bueno, tantos otros, ¿no? También trabajó en Venezuela algún tiempo, fue director deportiva del Olimpia de Venado Tuerto, trabajó con Julio Lamas, donde pues, ¿no? Casualmente ahí tenían a Lucas Victoriano, a Leo Gutiérrez. Después trabajó en Boca Juniors, también con Julio Lamas. Silvio Santander, un entrenador muy conocido en México, bueno, en México y todo el continente, también, bueno, fue su asistente, ¿no? O sea, que también, para que sepan un poquito los que no saben del profe Víctor, bueno, de quién estamos hablando, ¿no? Y estuvo como director del Plan de Altura en 2013, que es la Confederación Argentina de Básquetbol. En ese plan de altura, que me parece, comentaba que era el último, ¿no, profe?, que se hizo. Bueno, de ahí surge Francisco Cafaro, que está actualmente en Virginia State y que probablemente lo veamos más adelante en el draft de la NBA, ¿no? Así que bueno, el profesor ha trabajado con muchos de estos jugadores talentosos argentinos en etapas iniciales, digamos, ¿no? O juveniles, también después son ya más grandes, pero bueno, ha visto el proceso de muchos de ellos, ha trabajado con ellos durante este proceso, y bueno, ya se había arrancado, le quitamos un poquito la inspiración, profe, pero bueno, volveremos a eso. Antes, obviamente, le voy a agradecer que haya aceptado la invitación para estar con nosotros esta tarde
y platicar con nosotros, compartir un poquito sus experiencias. Y bueno, la plática de hoy es abierta, es hacerle preguntas del tema que consideremos y vamos a ver cómo nos lleva la charla, pero lo comento para la gente que está viendo la transmisión, para que vaya dejando sus preguntas en Facebook, en Baloncesto Lógico, y se las haremos llegar al profe Víctor para que nos pueda responder. Pues bueno, profe, no sé si tenga algún comentario de inicio o retomamos en lo que estábamos. Como ustedes quieran. Yo te quería agradecer la invitación, Iván, de ponerte en contacto conmigo para poder estar hoy aquí con ustedes. Siempre es un placer poder hablar de básquetbol. Y bueno, en este momento que nos obligan a estar mucho tiempo adentro de casa, poder aprovechar el tiempo de esta manera, creo que es grandioso, ¿no? A los que nos gusta el básquetbol, evidentemente no nos podemos quedar quietos nunca, y por la pasión que nos mueve y por esa ilusión de mejorar día a día, que es lo que nos lleva a ser entrenadores. Yo creo que un entrenador que no tiene metido, digamos, dentro de su cuerpo esa ilusión de mejorar y el afán de poder, sobre todo hoy, como están las cosas, de modernizarse, es lo que nos moviliza permanentemente en esta profesión que tanto queremos, ¿no? Entonces, y el básquetbol es un deporte que es tan cambiante y ha evolucionado tanto en los últimos años que el que se queda quieto pierde, y nosotros queremos ganar, no queremos perder porque somos entrenadores y somos competidores. Así que en buena hora esta charla. Pues muchas gracias. Bueno, pues para ya arrancar y entrar en temas, nos comentaba un poco, ¿no? De la cuestión de la generación dorada, de estos jugadores que año tras año se juntaban, siempre quisieron ir al equipo y pues cada vez jugaban mejor. Para arrancar, profe, en este sentido, hay demasiada diferencia, hay mucha diferencia entre los jóvenes de esa generación con los jóvenes actualmente. Sí, yo creo que, digamos, eh, la diferencia es muy difícil de establecerla. Yo recuerdo cuando participaba de las concentraciones con el equipo nacional cuando ellos eran jóvenes. A mí me ha tocado estar concentrados muchos días antes del Mundial en el año 98 en Australia, el Mundial U21 donde Argentina pierde la semifinal con un triple en el aire con la chicharra. Prácticamente tenía el pasaporte para jugar la final otra con Puerto Rico. Ese equipo entrenó mucho y ese fue el inicio de un super proceso, te diría, porque en ese Mundial 98, en esa concentración donde se juntaron eh, todos estos jugadores que después marcaron esta historia y marcaron este camino, eh, eran realmente talentosos, eran jugadores que demostraban mucho, muchos de ellos ya jugaban siendo muy jóvenes muchos minutos en sus equipos profesionales, ¿sí? Y yo pienso que ahora hay una camada también que se viene muy buena de Argentina, pero es muy difícil de compararla con la generación dorada, porque la generación dorada ganó su campeonato del mundo, ganó Juegos Olímpicos, muchos jugadores jugaron en la NBA, otros jugaron en Europa, eh, triunfaron, prácticamente todos los jugadores triunfaron en todos los equipos donde jugaron. Y es muy difícil volver a construir un equipo con tantos jugadores buenos en todas las posiciones. ¿Qué quiero decir? La generación dorada tenía un quinteto inicial estelar, ¿sí? Digamos, de primera línea a nivel mundial. Y tenía sustitutos de primera línea a nivel mundial. Entonces de repente no sé, estaban en el campo Ginóbili y Nocioni a los dos costados, y a lo mejor estaba Pepe Sánchez en la base, y si salía Pepe entraba Lucas Victoriano o entraba Montecchia, y
salía Nocioni entraba Paladino, y si salía, no sé, Escola entraba Oberto. Entonces era una combinación que yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Ahora, terminando con tu pregunta, Argentina, por ejemplo, en el último Mundial de Grecia, en el equipo que va a clase 2000, que no termina, digamos, consiguiendo una buena ubicación, tiene prospectos que seguramente van a jugar muy bien en la selección mayor y la van a ayudar a ganar muchos partidos, porque de repente en el equipo clase 2000, nacidos en el año 2000, Leandro Bolmaro, que hoy está en Barcelona, en el equipo junior, Leandro Bolmaro, bueno, está en la cantera junto con Bonilla, jugador mexicano, Jair Bonilla, que está en la cantera del Barcelona, bueno, está también ahí Bolmaro, está Francisco Cafaro, que vos Iván lo nombraste antes, que está en Virginia State, está Marcos, Juan y Marcos, que está también en la cantera del Barcelona, ¿sí? En ese equipo también está Juan Fernández, que es clase 2002, que mide 2,8 m, que está jugando ya en el Fuenlabrada. O sea, Argentina se viene con un grupo de jóvenes en donde seguramente van a continuar en el recambio de jugadores. Cuando los jugadores que fueron a China a jugar el Mundial de China el año pasado y ganaron, digamos, su campeonato mundial, empecemos a hacer algún recambio de algún jugador, seguramente ellos son los que van a empezar a ocupar esos lugares, y bueno, y esto es muy dinámico. Lo importante es siempre tener jóvenes a quienes echar mano y mezclarlos con los jugadores buenos. Yo a veces veo, sobre todo en mucho de esto se ve, yo lo veo, ¿no? Es una opinión personal, que en los países caribeños se da mucho que los jugadores permanecen muchos años jugando en sus selecciones mayores, y a veces dejar perpetuar sin conseguir tantos resultados, porque si uno gana, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando uno no gana. Y no darle entrada a jugadores jóvenes con futuro para que se mezclen con ellos y ellos le puedan enseñar a los más jóvenes dentro del campo, en su rol de jugador, cómo hacer determinadas cosas. Creo que esa simbiosis que se puede presentar entre generaciones y generaciones es lo que hace que el básquetbol de un país pueda seguir creciendo. Muy bien, profe. Bueno, sí, te quería comentar en este sentido, ¿no? Bueno, ya vimos la clase de jugadores que son, cómo hacer, pero tiene que ver mucho también, supongo que, bueno, los entrenadores argentinos, ¿no? Bueno, un poquito ya nos dijo de los jugadores, pero ¿qué tiene el entrenador argentino, desde su punto de vista, que no tienen entrenadores de otros sitios, de otros lugares? Yo creo que yo no conozco algunas cosas con respecto a algunos países. Yo lo que te puedo decir es que en Argentina hay 6.000 entrenadores de básquet. No que hay como 6.000, hay 6.000 entrenadores de básquet. Entonces, para poder trabajar y empezar a destacarte en esta profesión, tenés que aprender, tenés que hacer tu experiencia, tu camino y mejorar. Entonces, cuando además de esto, hay una concepción que tiene que ver con que el entrenador argentino tiene un nivel de responsabilidad muy alto. Nosotros consideramos esto, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar en estructuras un poco precarias, ¿sí? Salvo excepciones. En Argentina, digamos, los resultados son mejores que las estructuras que nosotros tenemos. Infraestructura, ¿sí? Me refiero a las infraestructuras. Entonces nosotros no contamos con una capacidad de utilería, no contamos con pisos flotantes en todos lados, con un sistema de iluminación óptimo, con diferentes cosas, ropas de entrenamiento
para trabajar en las prácticas y hacer diferentes drills y decir, ustedes de un color, ustedes de otro. No, es todo muy, digamos, siempre nos acostumbramos a resolverlo de diferentes formas desde la precariedad. Entonces eso nos hace un poco sufridos en algunas cuestiones. Y cuando empezás a tener acceso a un nivel mejor dentro de Argentina, llegás muy bien preparado, porque llegás muy curtido en un montón de aspectos. Y hay tanto a nivel de competencia en cuanto a que somos tantos entrenadores, que para poder dar ese salto de calidad, además de necesitar un golpe de suerte, que todos lo necesitamos, para poder pegar un salto de calidad necesitamos un golpe de suerte, pero solo un golpe. Después, si no tenés capacidad, te caes al mismo sitio, ¿no? Entonces, nadie se la quiere perder la oportunidad. Cuando el colectivo para, todos se quieren subir y todos están preparados para quedarse ahí arriba. Entonces eso hace que el nivel del entrenador argentino vaya creciendo, creciendo y creciendo. Y que cada vez que hay un tema nuevo que sea importante de desarrollar para seguir aplicándolo al juego, nosotros estamos todo el tiempo atentos a esas cosas. Por ejemplo, si me quieres interrumpir, me interrumpí. Yo sigo Sí, con sí, mi no, plan. adelante, adelante. Por ejemplo, si yo te estaba diciendo de que un entrenador está permanentemente queriendo evolucionar. Entonces, anteriormente, hace muchos años, parecía que, digamos, preparar un equipo de básquet significaba hacer una preparación física, prepararlo más o menos físicamente para la competición que tenías que jugar, luego la parte técnica, táctica y estrategia. Muy bien, ahí más o menos tenías un combo con el que podías armar la preparación de un equipo y hoy eso debe ser menos del 50% de las áreas que intervienen en la preparación. Pero antes era suficiente, hoy no es más suficiente. Hoy las habilidades blandas, que la parte psicológica, que el liderazgo, que el pensamiento colectivo, que la alimentación, si no la haces desde que el jugador tiene una edad de desarrollo determinada, que la parte intelectual del juego, que las estadísticas avanzadas, que el poder editar y conocer individual y colectivamente al equipo que te tenés que enfrentar, conocerle las virtudes y las debilidades. Y después podemos empezar a hablar, si quieres, un poquito de que si el dribbling, si el pase va picado, o si va de aire, si va por sobre cabeza o con una mano, o cómo vas a lanzar. De repente hoy vimos que en el último torneo, por ejemplo, del NBA, los equipos empezaron a tirar más de 3 puntos. Claramente, en años anteriores el básquet empezó a cambiar y de qué lugares son los tiros de más porcentaje de 3 puntos y que si son de las esquinas y si son del eje y no de 45 grados y que si se juega con un 4 falso con tiro de 3 puntos y que no se juega más con 2 grandes que se puedan ir a poner de espalda, con uno alcanza, y que la versatilidad de los jugadores y las transformaciones que se van produciendo en los jugadores, si no se producen en los entrenadores, nosotros no estamos a tono para poder dirigirlos. Entonces, todo eso el entrenador argentino lo tiene claro. Y sabe que para poder estar en un lugar hay que sacrificarse, hay que aprender, hay que estudiar, hay que equivocarse también, porque de los errores se aprende, para que cuando llegue el momento más importante para poder aplicar todos tus conocimientos, vos te sientas preparado. Eso el entrenador argentino lo tiene claro. Y yo siempre digo que hay muchos entrenadores argentinos que pueden dirigir en muchas ligas del mundo. De hecho, ya tenemos a Pablo Prigioni como asistente en Brooklyn en la NBA. Y de hecho, hay entrenadores que, bueno, han dirigido en Europa y que seguramente algunos van a volver a ir ahora. Y
y en América y en diferentes lugares del mundo, y lo hacen bien, y lo hacen con esta filosofía de tratar de preparar a los equipos, digamos, en todas las áreas que implica, y hay que conocer, porque mañana vos te entras a tu oficina y hoy, en un equipo profesional, llamémosle, necesitan un plan de alimentación, el entrenador necesita entender de lo que le va a hablar el nutricionista, viene el preparador físico, necesita entender cuál es el plan físico y por qué, y si ese plan no va a atentar contra el estilo de juego, pongámosle, del equipo, que si, bueno, hay un montón de aspectos físicos, de lo que es el entrenamiento invisible, de la parte técnica, táctica, del conocimiento de juego, que evidentemente hoy un entrenador que no está dispuesto a aprender en todos esos aspectos, no va a poder, sí, a lo mejor sí, pero no va a poder permanecer en lo que sería el alto rendimiento. Muy bien, Rodrigo ha dicho algo importante, ¿no? Mencionó la palabra suerte. Sí, la suerte existe, después lo que cada quien hace con esa oportunidad ya depende, ¿no? Del trabajo que hacen. Creo que, bueno, decía usted, el entrenador argentino se sacrifica, es estudioso, está al día, y no sé si hace en alguna plática anterior un profesor español me decía, la oportunidad no sabe si va a llegar, pero si llega, que te agarre lo mejor preparado posible, ¿no? Digo, tiene que ver mucho con lo que usted acaba de decir, y bueno, para los entrenadores que nos escuchan, ¿no? Tenemos que estar actualizándonos, estudiando, aprendiendo, y si tenemos suerte y nos llega una buena, pues tener capacidad para aprovecharla, ¿no? Voy a hacer una última pregunta a Facu y ya después le doy chance para que usted haga unas. Me voy a regresar con el tema de los jóvenes. Entonces, en este punto, profe, usted que ha tenido que ver a un montón de jugadores y elegir a algunos para clubes, para selecciones, ¿qué mira en un jugador usted? ¿Ve a un muchacho? ¿Qué son las características más importantes que determinan si lo convocan, lo fichan, como dicen ustedes, o no? Mira, es muy amplia esta pregunta que vos me estás haciendo, Iván. Podemos, yo te voy a especificar algunas cosas que quizás puedan ser de utilidad. Primero te voy a decir algo que yo miraba cuando yo dirigía profesional y tenía que elegir jugadores, ¿sí? Muchas veces lo primero que yo miraba antes de fichar jugadores, si por ejemplo había repetido equipo. Para mí es importante la conformación de los grupos humanos. Para mí, para conseguir objetivos importantes, es importante tener grupos sólidos, jugadores que quieran jugar juntos, ¿sí? Jugadores que aprecien al compañero, jugadores que sientan placer por esconder las debilidades de los compañeros, y que su manera de expresarse dentro del campo sea, digamos, en relación a beneficiar todos los, digamos, los intereses del equipo, ¿no? Y sacrificarse por ello. Entonces, es muy difícil encontrarlos a esos jugadores. Cuando a mí me tocó ir a Venezuela, cuando terminó el primer partido que yo dirigí en Trotamundos, me golpearon la puerta de mi camarino un par de jugadores, habíamos ganado el primer juego, a pedirme más minutos en cancha. Y nosotros veníamos de ganar el juego, y era el primer partido del torneo, y ya ellos estaban empezando a poner presión porque evidentemente eran jugadores que sus intereses estaban por encima de los colectivos. Entonces, bueno, eso es algo que luego Venezuela lo mejoró mucho en los últimos años. Eso, cuando a mí me tocó ir a Venezuela hace 15 años a dirigir el Trotamundos. Hoy eso prácticamente lo tienen muy mejorado. Yo ya cuando los había visto en el año 2012 jugar acá el Sudamericano en Argentina, bueno, al equipo después lo dirigió Fernando Duró, pasaron entrenadores argentinos por ahí y lograron meter ese sello de lo que significa jugar colectivamente. Pero doy vuelta a esta página
y te digo esto. Bueno, yo trabajé de scout 17 años para un equipo en Estados Unidos. Y he tenido que aprender mucho a ver muchas veces donde no hay mucho para ver y tener esa imaginación de futuro, de decir, bueno, estoy viendo un potencial jugador. Ahora, ¿por qué estoy viendo un potencial jugador? Hay conceptos o características o cualidades que son importantes. Por ejemplo, hay algo que yo el otro día di una charla en Córdoba sobre, digamos, alguien que parece ser lo que no es, ¿sí? Eso de que muchas veces un jugador que es estéticamente muy bueno, que uno lo ve estéticamente, que pasa la pelota bonito, que tira bonito, lo ve alto, dice, este tipo es bueno, pero la eficiencia. Eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a ver en los jugadores, ese concepto de eficiencia. O sea, porque un jugador puede tirar bonito, pero no mete la pelota que tiene que meter. Un jugador puede pasar la pelota muy bien y muy lindo, muy estético, digamos, pero no se la pasa al que se la tiene que pasar. A lo mejor el juego indica que tiene que dar un pase a la derecha y él llega y abre a la izquierda. Y resulta, por darte un ejemplo, que el pívot nuestro está para recibir un balón cerca del canasto y solamente con un pase a la derecha la pelota entra y puede tomar el balón a 1 metro del aro y el jugador ese que pasa la pelota bonito llega y pasa la pelota para el otro lado. Entonces, tenemos que empezar a analizar cómo toma las decisiones, si tiene carácter, que en los momentos decisivos un jugador que quiere la pelota, que la pide, no para tomar una decisión loca, sino que muchas veces inclusive puede ser para dar otro pase, o sea, un jugador que tiene ese pensamiento ganador y va a hacer lo que haga falta para ganar el partido y no se va a apresurar. Y muchas veces esto que tiene que ver con el carácter significa, por ejemplo, no estoy inventando nada con mencionarlo a Andrés Nocioni, ¿no? Eh, eh, Cuando Andrés Nocioni tomó un tiro contra España en semifinales de Mundial y falló, un último tiro de partido para ganar. Ese tiro le volvió a quedar en el 2016 contra Brasil, en los Juegos Olímpicos, y lo volvió a tirar y lo metió. El último tiro, igual que contra España. Entonces, no es para cualquiera. Hay que tener un carácter superior, una mentalidad ganadora, hay que ser eficiente y hay que tener ganas de superarse. ¿Qué es ganas de superarse? Ganas de superarse es, por ejemplo, Gabriel Deck. Gabriel Deck llegó a España el año pasado y su cuerpo era de determinada manera. Era es un jugador muy fuerte, con una mentalidad tremenda. Y lo ven hoy, lo van a ver flaco, lo van a ver mucho más erguido, y él ha mejorado mucho su cuerpo en estos últimos 6 meses. ¿Sí? Entonces, eso es deseo de superación. Él ya juega en el Real Madrid. Él ya está en el Real Madrid. Sin embargo, él quiere más. Entonces, sigue progresando, como le pasó a Facundo Campazo. Que Facundo Campazo también tuvo que mejorar su cuerpo, empezar una dieta y hacer un entrenamiento especial y puso su cuerpo muy, digamos, en condiciones ideales para el alto rendimiento. Eso es deseo de superación, eso es querer sacrificarse. Eso también lo tienen que tener los jugadores. Entonces,
vos le mirás el comportamiento en general, le mirás cómo toman las decisiones, mirás, digamos, intelectualmente qué hacen, cómo es su carácter, cómo es su personalidad, y, y lo último es si no le tienen miedo a algunas situaciones de juego. Yo creo que también para llegar a jugar en la elite, los jugadores no tienen que tener miedo a nada. Entonces cuando uno ve que cualquier situación peligrosa, ellos se meten en el ojo de la tormenta y van, son buenas señales que ellos dan. Entonces, bueno, un poco, a grosso modo, te sintetizo lo que uno intenta ver cuando vas a ver un joven, ¿no? Muy bien, profe, muy bien. Bueno, voy a dejar a Facu la palabra para que haga algunas preguntas, que ya veremos algunas aquí de Facebook. Adelante, Facu. Sí, gracias, profe. Vamos a aprovechar un poco, digamos, nada más la experiencia, sino el hecho de que usted maneje distintas categorías, ¿no? Desde formación hasta profesional y nosotros estamos en algunas cosas muy lejos, sobre todo en el sentido de la organización, lo que usted comentaba, por ejemplo, de tener 6.000 entrenadores. Nosotros a lo mejor tenemos 30.000, pero porque acá yo digo, yo soy entrenador y soy entrenador, ¿no? No pasamos por esos filtros de seriedad, ¿no? Que era un poquito, yo siento lo que comentaba cuando decía cuál es la diferencia, ¿no? Del entrenador argentino, la seriedad a lo mejor con la que se toma las cosas. Tuve la suerte ahorita en febrero, justo antes de la pandemia, de estar por allá. Visité muchos clubes y bueno, hacía mucho que no estaba y una de las cosas que me llamó la atención es eso, ¿no? Por ejemplo, ver Ferro, las instalaciones de Ferro, que uno piensa por el nombre o esto, qué tipo de instalaciones tendrían que ser, y no, la verdad ahí no sobra nada, ¿no? Y sin embargo el trabajo que se hace, la calidad del trabajo que se hace, el cuerpo que le ponen todos los entrenadores, asistentes, eh, es eso, ¿no? Es lo que usted comentaba de gente que a lo mejor está en el Real Madrid y se sigue parando a las 6 de la mañana para entrenar más duro que los demás. ¿Cómo se genera esa mentalidad, ¿no? La primera pregunta, profe, vendría un poquito de la mano con lo del plan de altura. No sé si usted eh, eh, nos pueda más o menos contar cómo funciona, si es algo que se lleva a cabo continuamente, si eso se hace una vez al año, en fin, cómo está funcionando y si está dando resultados o a mediano y largo plazo, cuáles serían los planes. Es una primera pregunta. En este momento hubo cambio de autoridades en la Confederación Argentina de Básquet y no ha quedado, muchas cosas han quedado en stand-by. También obviamente por este virus maldito que anda dando vuelta. Eh, a mí me tocó estar en dirigir un plan de altura de la Confederación Argentina y lo que se hace es un rastrillaje que necesitamos, digamos, nosotros tenemos una base de datos en donde tenemos nuestros ojeadores en todas las provincias de Argentina y estamos muy relacionados los entrenadores todos con todos. O sea, si en este momento vos me decís, necesito un contacto en tal lado con un entrenador, yo agarro mi teléfono en el momento, no tengo ni que pedirlo. Todos estamos todo el tiempo interactuando unos con otros. De hecho, y vuelvo rápido, hoy apareció un Twitter sobre un chiquito de Salta que fichó en un equipo de Oberá Misiones y que es clase 2003 y que mide 2 metros 7 y que el año pasado medía 2 metros 3 y estamos todos sabiendo qué está pasando con ese chico y hoy a la mañana nos enteramos y estamos todos viendo qué pasa con esa criatura, ¿no? Entonces, bueno, un poco eh, cada vez que se hace un plan altura, que se hace periódicamente, cuando se hacía por concentraciones en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, hay un cupo de jugadores, vamos a suponer 40 jugadores que se van a tener que concentrar durante 3 o 4 días en el centro de alto rendimiento, donde van a ir 8 entrenadores a armar un cuerpo técnico y a preparar todo un trabajo en 3 o 4 canchas simultáneamente, en donde va a ir un preparador físico que los va a testear, donde va a ir un médico que los va a medir, donde los chicos se tienen que presentar con su radiografía para ver el cartílago de crecimiento, de qué se trata, porque ya llegan con una talla que es un promedio y digamos una talla estándar de la cual ellos tienen que superar para poder acceder a ese plan altura, no importa si juegan al básquet, si no juegan, si juegan bien, si juegan mal. Lo importante es
conseguir hombres altos, ¿sí? Y a partir de ahí queda un registro y se los empieza a seguir. Y a lo mejor a los 2 meses se vuelve a hacer otro plan de altura en donde vos querés volver a ver 10 de los 40 que estuvieron en el anterior, más 30 nuevos porque te llegaron datos nuevos y ya los incluiste en el plan de altura y una vez que va pasando el tiempo y las concentraciones, tu base de datos con respecto a toda la población alta con chance de jugar en el futuro básquetbol en tu país, lo tenés totalmente controlado, porque inclusive lo beneficioso de esto es que si hay chicos que no están jugando básquetbol, uno puede hacer inducirlos a que lo hagan. Eso es beneficioso para el básquetbol del país donde uno hace un programa de plan altura. Otro chico que a lo mejor está jugando en un club zonal, a partir de un plan altura lo ven y puede empezar a formar parte de una cantera de un equipo profesional donde las herramientas que va a empezar a manejar son más exigentes, son, digamos, mucho más importantes. Entonces, bueno, una cosa va llevando a la otra y así es como se van formando las bases de datos que luego los chicos salen de ahí. Y después de los campeonatos nacionales, donde aparecen los jugadores que juegan bien, que juegan en las distintas selecciones de las distintas provincias, pero muchas veces los jugadores altos, los más altos, que no juegan bien, pero son altos, no están en esas selecciones, porque no ayudan a ganar. Y los entrenadores, sea el equipo que sea, quieren ganar. Y ahí es donde yo disiento. Porque mi carrera, digamos, ese golpe de suerte, como decía Iván, que todos lo necesitamos, a mí me llegó por un programa de básquetbol que yo inicié en un club de barrio, en donde yo me había propuesto tener el equipo más alto de la capital federal con chiquitos de 14 años. Salía a buscar chicos a todas las escuelas, a todos lados, y claro, el día que yo tuve que enfrentar a Ferrocarril Oeste, que Ferrocarril Oeste reclutaba en todo el país y yo no, mis jugadores eran más grandes que los chicos que jugaban en Ferro. Y al otro año me llevaron a Ferro. Ese fue mi golpe de suerte, porque ellos vieron eso y me llevaron a trabajar para ellos. Y ahí empezó mi carrera, digamos, escalando hacia arriba, que no se detuvo hasta el día que me retiré. Entonces, bueno, nada, a mí me parece que es muy importante la filosofía que se aplica con los trabajos que se hace con jugadores jóvenes. Yo el año pasado, el anteaño pasado, Milan Mandarić, que es un entrenador serbio, él ganó varias veces el campeonato europeo con selecciones juniors para Serbia. Y bueno, porque yo tenía ahí conocimiento con él y un contacto, logré que venga Venado Tuerto 3 días. Yo trabajé un año, que fue mi último trabajo, con chicos de 14 años. Entonces, yo lo traje a dar un clinic para entrenadores y a su vez él estuvo 2 días entrenando a los chiquitos. Cuando él dio el clinic, yo tuve que dar una charla de 1 hora a todos los entrenadores de esta región y yo les propuse a ellos que podamos jugar un año entero sin sistemas de ataque, solo por conceptos. Yo les dije, miren, yo les propongo esto. Mi equipo de jóvenes era un equipo con jugadores más o menos buenos y yo les dije, yo les propongo esto. Yo no peleo por el campeonato, me retiro de la posibilidad de salir campeón a cambio de que todos juguemos por conceptos durante un año. Bueno, no me contestaron, no importa. Empezó el año y a mí los jugadores al mes de trabajo me dicen, coach, queremos hablar con usted. ¿Qué necesitan? Queremos aprender una jugada. Llevamos un mes trabajando y yo mucho 2 contra 2, que si ganar la puerta de atrás, que si cortás pedí el balón,
reversar una bola, entrar, sacarla. No jugaba pick directo porque para mí es muy difícil de defender en chicos de 14 años el pick directo, entonces no lo hacía y la verdad que los dejaba a ellos crear juego y cuando se equivocaban frenaba y corregía a partir del error. Yo frenaba y corregía, los dejaba hacer. Cuando ellos me pidieron eso, me dijeron que querían, si yo le podía enseñar algún sistema de ataque, yo les propuse un pacto. Le dije, yo les voy a proponer un pacto. Yo los voy a coachear para salir campeón. Pero lo tenemos que hacer sin sistema de ataque. Hicimos ese pacto. Y nosotros logramos ganar en la última pelota de la final el campeonato ese año. Lo hicimos sin sistema de ataque. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo más importante es que tuvimos un año de aprendizaje. Lo más importante es que tuvimos un año de evolución. Posiblemente, si a esa edad yo le hubiera puesto 3 sistemas de ataque, salida a contrapresión, o hubiera defendido un rato de zona, o esto o lo otro, a lo mejor ganábamos la final por muchos puntos. Pero ¿para qué me sirve? Si en etapa de formación lo que yo quiero es que ellos aprendan a jugar. Mi objetivo es que ellos puedan ser jugadores de básquetbol. Para eso tienen que aprender, darles las herramientas. Si yo tengo que sacrificar un partido, 2 partidos, un campeonato, pero a cambio de eso yo hago una evaluación y veo que hubo un progreso individual importante y una evolución, para mí ese es el objetivo en categorías formativas. Es difícil encontrar directiva que entienda y que el proyecto le ponga la paciencia que necesita y que uno se lo pueda explicar para poder desarrollar. Muy bien. Paco, adelante. Síganle, Paco, síganle. Sí, no, pues un poco en el canal, profe. Pensando con esta calidad de jugadores, ¿no? Gente que a lo mejor ya está un poquito más desarrollada, que se ve en esa brecha, ¿no? De querer ya jugar como los grandes, aunque todavía a lo mejor no lo son. Poniéndolo en referencia, porque cuando hablamos de básquet, lamentablemente hablamos de NBA, es lo que ve la gente en la tele, ¿no? Lo que está dando. Entonces, estamos en esta cosa de que se abre la cancha como si fuera una cancha de handball, todos tiran de 3. Por esta necesidad, entonces, no quieren poner gente en la pintura para que quede espacio para las puertas atrás, o penetraciones, o 1 contra 1, etcétera. Entonces, un primer comentario, ¿qué opinión le merece? Si la ve, si le gusta, si le parece, si le gusta esta evolución, hacia dónde va el básquetbol. Y en todo caso, si habría que modificar los patrones de enseñanza para tratar de llegar a ese juego antes o mejor, o no tiene nada que ver. Se sigue haciendo las cosas como las seguimos haciendo, y si empiezan a tirar a otra edad o más adelante, pues ya será otra cosa. Para mí, los patrones de enseñanza no hay que modificar. El juego es uno solo. Y siempre va a ser este del que estamos hablando. Los jugadores tienen que saber y aprender, los jóvenes tienen que aprender a desarrollar las capacidades que correspondan de acuerdo a la etapa y a la etapa de evolución en donde se encuentran. Entonces, así como un jugador, todos los jugadores tienen que poder subir la bola, empujar la pelota de defensa-ataque, con drible, a campo abierto, o todos los jugadores tienen que poder correr a toda velocidad, manejando el balón y pasándolo, pudiendo manejar su cuerpo sin perder el equilibrio ni la precisión del pase y todo esto. También todos los jugadores tienen que saber jugar cerca del canasto de espaldas. O sea, porque de repente tú no juegas de pivot. De repente yo te puedo decir, no, lo que vos estás haciendo es, estás yendo a ocupar la posición del poste bajo, que no es lo mismo que jugar de pivot. O sea, hoy creo que el jugador que juega en una sola posición se jode, ¿sí? Y en el básquetbol moderno tiende a eso. O sea, hoy los equipos buscan muchos jugadores que jueguen por lo menos 2 puestos. Entonces, fíjate que los jugadores de rol cada vez tienen menos participación en el juego. Entonces, si bien sí son importantes los jugadores de rol, y sobre todo los valoran mucho los compañeros, ¿sí? A los jugadores de rol, digamos,
hay que saber hacer un montón de cosas hoy para permanecer dentro del campo de juego. Yo me acuerdo lo que declaró Fabricio Berto cuando llegó a los San Antonio Spurs, en la primera conferencia de prensa, porque vos decís, ¿cómo hizo, profe, Fabricio Berto para jugar en la NBA y salir campeón y que lo respeten tanto? Si Fabricio Berto no tenía buen tiro abierto, Un tronco. claro, pero resulta que cuando Manu tenía que salir por una cortina a buscar un balón y tenía que elegir a él o al otro pivo para ver para qué lado iba a salir, siempre salía para el lado de Oberto, porque Oberto siempre lo dejaba solo, ¿sí? Esos son los intangibles del juego, lo que no se ve, lo que no sale en la estadística. Resulta que cuando Manu salía para el lado de Oberto, de cada 10 veces, 8 recibía sin defensa, y cuando salía para el otro lado, de cada 10 veces, 4 recibía sin defensa. Entonces, ¿para qué lado va a salir? Y esos son intangibles. O, volviendo a lo que te estaba diciendo, Oberto en la conferencia de prensa le preguntan, bueno, ¿qué es lo que él cree que tenía que hacer para ganarse los minutos eh, en cancha? Le preguntan. Y Fabricio le dijo, lo que yo tengo que hacer para estar dentro del campo es que cuando yo esté en el campo, Duncan juegue bien. Así contestó. O sea, que si Duncan jugaba bien con Fabricio de pareja de pack de internos, Popovich iba a poner a Oberto. Y si con Oberto Duncan jugaba mal, Oberto iba a salir de campo. Entonces, a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿sí? Y por eso esto de que en un momento, cuando hablamos de los jugadores jóvenes, de qué era lo que yo veía y esto y el otro, yo le dije, ojo con las apariencias, no nos dejemos engañar con las apariencias y tratemos de agudizar el ojo realmente. Y esto tiene que ver con esto, yo no sé si a ustedes les pasa, que cuando a lo mejor nosotros decimos, este niño va a jugar bien. Como nosotros dijimos que este niño va a jugar bien, ya nosotros somos fanáticos, porque necesitamos que juegue bien para después demostrarle a todo el mundo que nosotros habíamos dicho que ese niño iba a jugar bien. Y resulta que el niño este es malo, pero nosotros no queremos entender de que nos equivocamos y preferimos mantener hasta las últimas consecuencias nuestra opinión, porque ya la dimos, la hicimos pública. Y es mejor mantener nuestra opinión, por más que no estemos del todo, digamos, no estemos conformes. Esto de mirar a un joven y querer que lo haga bien y hacer fuerza para que no se equivoque. Vamos por mal camino. Si nos empieza a pasar esto con un joven, vamos por mal camino. Mira, cuando un tipo es bueno, los ojos se te ponen solos. No podés dejar de mirar. Y empezás a preguntarte vos mismo, ¿por qué no puedo dejar de mirar a este pibe? Y empezás a descubrir absolutamente todo y te empiezan a gustar cosas que están hasta escondidas y que pocos lo pueden ver y vos te empezás a dar cuenta de eso. Entonces, bueno, yo por ejemplo en el último Mundial de China tuve que presentar un informe de Argentina y la verdad que, por ejemplo, con Facundo Campazo estuve mucho tiempo pensando en lo que tenía que escribir y vos me podés decir, bueno, pero Víctor, yo me siento a escribir de Facundo y escribo de corrido. Sí, vos vas a escribir de corrido, lo que yo también ya sé, lo que yo quiero es leer algo que yo no sepa, que vos me puedas decir de Facundo Campazo, que yo no haya podido ver. Y resulta que lo que Facundo logró hoy es tener una visión del campo a ras del piso que no tiene nadie. Porque que un jugador tan pequeño pueda jugar a la velocidad que él lo hace, obviamente, porque es pequeño, juega rápido, pero pasar la pelota a la velocidad que él lo hace, sin perder precisión,
sin perder visión de juego, sin equivocarse en la lectura de juego, a quién le tiene que dar el balón, en qué momento le tiene que dar el balón y no equivocarse. Y encima, que cuando el equipo necesita puntos, él los tiene en la mano. ¿Entienden lo que digo? Entonces, bueno, son cosas que cuando uno empieza a poner una al lado de la otra, dicen, bueno, por algo este tipo hoy tiene chances de ir a jugar en la NBA y viene de triunfar en el Real Madrid cuando pocos lo pensaban. Cuando pocos lo pensaban. Así que bueno, no sé si más o menos redondeé lo que vos me preguntaste, Facundo. Sí, Preguntame. Se congeló, No importa. Esperamos. Vamos a esperarlo tantito. Bueno, mientras aquí voy a empezar a leer un poco de lo que ha llegado. Muchos saludos, profe. Saludos desde Formosa, Oscar Escarapia. Oh, Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Saludos de Perú, saludos de aquí de México, de otro entrenador argentino, Eduardo Peso, que anda aquí en nuestro país. Más y más saludos, mucha gente de diferentes lugares. Saludos de Gaby Darras también, saludos de Santo Tomé, Argentina. Gabriel Larraz. Darras, perdón, sí, bueno, Es un seleccionado amigazo. argentino, ¿no? Excelente jugador. Chaplin le decía. Sí. Me imagino que algo tendría que ver con Milan Mandaric, ¿no? Sí. Él fue el que hizo el contacto para que yo lo pueda traer a Venado Tuerto. Sí, Y Gabriel Larraz me ayudó mucho. Él era un jugador, era una de las figuras del equipo cuando yo tuve mi primer trabajo de asistente en la Liga Nacional. Y Gabriel era un jugador muy importante del equipo, inclusive jugaba en la selección argentina. Yo era muy joven y él me ayudó mucho. Yo siempre voy a estar agradecido a todo lo que hizo el flaco de Arras y todo lo que me ayudó, además de ser un amigo de la vida, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya hay aquí alguna pregunta, yo la voy a complementar con algo que también ya tenía yo aquí notado. Si alguien más quiere dejar preguntas, pueden dejarlas ahora para irlas para irse haciendo al profe. Como ya regresó Paco, que se había congelado un ratito ahí, pues vamos a darle chance que termine. Adelante, sí, Paco. perdón, la señal del internet, profe. No sé. La mala suerte. No hay que ser supersticioso porque ser supersticioso trae mala suerte, profe. Se ve que eso fue. La cosa, profe, de lo que comentaba de Campazo, es algo que nosotros hablamos mucho en relación de, siempre nos quejamos que la NBA de Jordan nunca volvió, no va a ser la misma, etcétera. Y cuando tratamos de desglosarlo, lo único que yo veo como cosa que cada vez desaparece más del básquet es la sorpresa. Bueno, bueno, Sí, lo bueno. escuchamos, profe, lo escuchamos. Perfecto. Es que no sé si se me... Es la sorpresa como cosa, uno puede ver 10 partidos en NBA completos y no se sorprende, no pasó nada sorpresivo, ¿no? Una diferencia de que pongo por ejemplo entre LeBron James o Jordan. Cada vez que Jordan iba a hacer algo era una sorpresa, no sabías lo que iba a pasar. Con LeBron James, si bien es imparable, sabes perfectamente qué es lo que va a pasar. Te va a atravesar por la mitad, ¿no? Si eso es algo que se pueda trabajar desde las básicas, o es algo que incorporen después ya más grandes como jugador, porque, por ejemplo, Campazo, el valor único es ese, ¿no? Yo creo que eso forma parte del talento natural. Eso, yo creo que vos vas a desarrollar un trabajo, le vas a hacer una, digamos, un trabajo de base que a él le permita poder ejecutar todo lo que se imagina, tener la capacidad técnica y física para poder hacer todo lo que él quiera. Ahora, eh, su capacidad, digamos, de inventar, de crear y de sorprender, eso creo que está dentro de cada uno, que se puede quizás darle alguna herramienta con el conocimiento acerca del juego, pero todo lo que tiene que ver con la imaginación y con la creatividad está en la impronta que te da la naturaleza y que eso no se compra, digamos, no lo podés incorporar,
Ahora, lo que vos podés es, a partir de ese don que tiene un jugador, de poder ser creativo, de tener esa imaginación, que vos le puedas dar con su técnica individual herramientas para que él pueda ejecutar, poner su cuerpo para que él pueda ejecutar todo lo que quiera y esté corporalmente en condiciones de hacerlo, y el conocimiento para, a partir del conocimiento acerca del juego, él pueda cada vez ir creando más cosas, y sorprendiendo cada vez más. Pero tiene que ver con eso, y todo es lo que está en las bases, es lo que se les enseña a los jugadores en las bases. Y luego, seguramente, con el mismo trabajo, con unos o con otros, unos nos van a sorprender como vos querés que te sorprendan, cuando ves en la NBA, y otros no nos van a sorprender. Eso tiene que ver con lo natural, con lo que ya viene de la cuna. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, profe. Paco, ¿tiene alguna otra pregunta? Es igual, profe, para ir en el mismo canal, porque por ejemplo Estados Unidos ahora en la final, para mí, seguían teniendo los mejores 5 de la cancha, o sea, uno por uno, Tyton Brown, ¿no? El Poste, el Harris, o sea, los 5 mejores de la cancha eran ellos, y acabaron octavos, no acabaron segundos, ¿no? Y yo siento que es mucho eso, porque no, toda la jugada, todo era previsible, acababa todo en un cross-cross, step back, ¿no? O ahogados, porque son jugadores con una calidad física, técnica infinita, pero después a la hora de tener que leer una situación ligeramente distinta, porque no es que eran defensas FIBA, eran ligeramente distintos a los que están acostumbrados a la NBA, no tuvieron solución para casi nadie de los que se encontraron, ¿no? Eso me llama la atención, porque no nada más son los jugadores argentinos, llegan los jugadores eslavos, franceses, españoles, con mucho más bagaje de sorpresa, entre comillas, no sé si sea un valor, pero de ese tipo de lectura, bajo esa presión, y superestrellas gringas no, ya lo dejaron de hacer, no sé, a lo mejor ya no sea un valor, ¿no? Y en mi opinión es que el uno contra uno no les alcanza, porque ya todos los demás, digamos, hablamos de potencias mundiales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en el último mundial podemos hablar de España, podemos hablar de Francia, podemos hablar de Argentina en el último mundial, que jugó como si fuera una potencia. Ya te preparás, para que el uno contra uno temprano no te alcance, para que si penetran te quiebran por un lado, cómo los vas a ayudar, cómo vas a contrarrestar esa situación de juego, y bueno, ya uno contra un bloque es muy difícil, y ellos empiezan a encontrarse con esa problemática y no están acostumbrados a resolverlo como bloque. Ellos te lo pueden resolver, desde el uno contra uno, quizás un 2 contra 2, que se puedan asociar un par de jugadores en un sector del campo para poder meter una canasta, pero luego, cuando el equipo que tiene que enfrentar te juega en bloque, te juega a los 40 minutos, no te da un espacio de distracción para que ellos se te puedan subir arriba de la cabeza en el juego. Y bueno, ya se sabe que si contra Estados Unidos no jugás los 40 minutos óptimo, individualmente y colectivamente, no vas a poder. Y hoy los equipos, que tienen que enfrentar ya de lo que son, de primera gama, ya se te ponen en guardia, ya no te tienen el respeto que hace 10 o 15 años te tenían, y se complica cada vez más. Muy bien. Bueno, voy a hacer aquí alguna, ¿no? Además la complemento porque también lo habían dejado aquí en el Facebook. En este sentido, ¿no? Usted hablaba del talento natural. Estos jugadores de la generación dorada, todos son muy inteligentes, son muy brillantes cuando se expresan también, ¿no? Cuando plasman sus ideas, sea por escrito o en alguna entrevista, ¿no? Supongo que ya también lo traían un poco de nacimiento y también el proceso les ayudó, ¿no? Pero bueno, voy a esto porque hace un par de días o ayer, no recuerdo bien, salen unas declaraciones de Scola que habla de lo que él considera que tienen que mejorar todavía en Argentina, ¿no? Es algo que está establecido, por bien que esté, tiene es susceptible de mejoras.
Bueno, yo compartí la nota y decía, bueno, es otro país, pero el mensaje de fondo nos viene bien, ¿no? Pues, no tenemos orden, pues nos convendría empezar a buscar, ¿no? Las respuestas, las alternativas. Pero bueno, en este caso, profe, que lo que preguntan, con respecto a las declaraciones de Scola, ¿usted está completamente de acuerdo con él, más o menos de acuerdo con él, o no está de acuerdo con él? Con respecto al orden del básquetbol argentino, Sí, las declaraciones que hacía, ¿no? De lo que tienen que mejorar. Por ahí comentaba que este, lo que él ve, ¿no? Desde afuera, que dice, en Argentina decimos que muchos nos imitan, bueno, al menos en México sí los tenemos como una referencia nosotros, ¿no? Al básquetbol argentino. Él dice que porque ha estado, bueno, está en NBA, está en Europa, él en las declaraciones dice, bueno, yo no veo eso, nadie quiere hacer lo que estamos haciendo en Argentina. Yo creo que hablaba desde el punto de vista de la liga y cosas de este tipo, ¿no? Pero, sí. o sea, hay muchas cosas que mejorar. O sea, no podemos tener un estadio como tiene la NBA, pero sí podemos tener mejores estadios de los que tenemos actualmente, ¿no? Ponía ahí un ejemplo. No, bueno, no sé si las leyó, profe, pero sí, toda Bueno, la... ya entendí lo que vos me quisiste decir, yo entendí lo que vos me quisiste decir porque me imagino y vivo en este país y lo hablamos con respecto a la infraestructura cuando empezamos este diálogo y lo voy a atar con las declaraciones entonces que hizo Escola. Eh, acá, eh, digamos, los estadios no están bien, las instalaciones de los clubes no están bien, salvo excepciones. eh, por ejemplo, no sé, el de Bahía que hizo Pepe es para nosotros un estadio del primer mundo, un complejo deportivo del primer mundo, pero como le pasó a Facundo cuando llegó a Ferro y lo vio, pensó que podía tener otro confort, no lo tiene Ferro ni lo tiene ningún otro estadio prácticamente en este país. Sí lo tiene el estadio de Formosa, sí que es un estadio a lo mejor que está bien, que tiene buenas instalaciones, pero en líneas generales en la Liga Argentina, eh, digamos, es muy difícil porque, digamos, hay que gastar mucho dinero en traslado, el país es muy grande, entonces hay que recorrer muchos kilómetros para jugar los partidos, eh, eh, digamos, el nivel de hotelería eh, no es utilizado, no es tan bueno, las utilerías no están provistas de todo lo que se necesita, salvo excepciones. Por ejemplo, Obras Sanitarias es un club que tiene muy buenas instalaciones y muy buena material para poder trabajar con, de hecho tiene su cantera muy bien preparada y muy bien armado con un eh, digamos, con un grupo de coach que lo hace muy bien ahí, con un jefe de cantera y todo. Este, pero en líneas generales, nuestra Liga Nacional está en baja, va a seguir estando en baja. No es casualidad que bueno, Acuña se vaya para Soles, que Aguirre, Nico Romano se esté yendo para Monterrey, eh, bueno, y muchos otros más. Hay como 10 jugadores que están poniendo el pie en México si llega a empezar ahora la liga, y si no, lo van a poner cuando empiece, si no empieza ahora, cuando empiece lo van a poner también. Nosotros ahora empezamos una etapa de la más difícil que yo recuerde, con una liga nacional que va a quedar en una versión realmente difícil de verla, pero también te digo esto, seguramente nosotros, yo estuve haciendo un trabajo de ver cuántos jugadores argentinos estaban jugando en el exterior hace unos 4 o 5 meses. Yo creo que cuando reabran todas las ligas, me parece que por lo menos va a haber unos 150 jugadores jugando en el exterior de Argentina. Eh, son 2 ligas, son 2 competiciones nuestras. Entonces, si vos sacás esos jugadores, vas a jugar con lo que te queda. El nivel de juego va a ser bajo, la infraestructura va a ser problemática, mala, y bueno,
y habrá que empezar a, a prepararse para empezar a crecer otra vez desde ahí, y tratar de que en algún momento nuestro nivel local mejore, nuestra liga nacional mejore, y, y no tengo duda de que no, el reflejo de Argentina en las competiciones internacionales, que lo hablamos cuando empezó la charla también, cuando llegue la hora de jugar con la selección argentina, todos nuestros jugadores van a venir a querer formar parte de ella y vamos a ir a jugar el Panamericano, las ventanas, el Mundial, los Juegos Olímpicos, siempre con el mejor equipo que tengamos para presentar. Muy bien, pero bueno, sí era un poquito, ¿no? Para comentar de eso. Y en este punto, profe, porque habla de la liga profesional, muchos argentinos están llegando a México. También tiene que ver con que yo creo que hay más entrenadores argentinos ahora. Antes eran más puertorriqueños, más estadounidenses. Poco a poco han ido llegando españoles y argentinos. Y bueno, obviamente tiene que ver mucho con el éxito, seguro, ¿no? Del Mundial y bueno, otros además. Y cada vez llegan más, tanto entrenadores como jugadores. Y eso, bueno, en el sentido de hablar del nivel de la liga, bueno, se entiende que le da un mayor nivel a la liga porque llegan mejores jugadores, ¿no? Pero tenemos el problema en México nosotros, entonces los jugadores mexicanos no tienen espacio para jugar ahí, y mucho menos jóvenes. Usted hablaba en algún punto en Centroamérica, en selecciones, muchos jugadores se perpetúan prácticamente, ¿no? En la selección, incluso sin tener grandes resultados. Bueno, aquí en México tenemos la liga con muy poca oportunidad para el jugador mexicano, para el jugador joven, jugador, ¿no? El que está ahí, pues, porque ya estuvo en selección y más o menos ya está consagrado, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, usted no está en México, pero ¿qué recomendaría? ¿Qué se podría hacer? ¿Es a fuerza meter ahí a los jóvenes mexicanos, aunque Una liga de desarrollo, una liga de desarrollo. una liga de Acá en desarrollo? Argentina ya está implementada. O sea, cuando los equipos van a jugar la Liga Nacional, eh, tienen que llevar a sus equipos de Liga de Desarrollo para jugar el día anterior los partidos. Entonces, tienen que, si esa es la problemática que vos me estás planteando, no tengo ninguna duda de que la solución o el mejoramiento de los jugadores jóvenes, si no tiene lugar en los equipos profesionales, es armar su liga de desarrollo, que se tiene que jugar paralelo a la liga profesional. Entonces, esa es la manera que ustedes tienen, y a medida que los jugadores jóvenes empiezan a destacar, seguramente, además de entrenar con los equipos profesionales, que los jugadores jóvenes con, digamos, posibilidad de llegar a jugar en primera lo antes que puedan jugar con los profesionales, mejor, poder sumar sus minutos en Liga de Desarrollo, y cuando estén maduros y puedan equiparar el nivel de los jugadores que traigan, poder empezar a ocupar un lugar más importante en el equipo profesional. Aquí hay algo que no hay que temerle, que para elevar el nivel de los jugadores locales, si vos traes jugadores mejores de afuera, si vos crees que son mejores, ¿no? Le van a terminar haciendo un bien al básquetbol local. En algún momento no los van a necesitar a esos jugadores que están trayendo hoy. Si hoy, para tener un nivel más elevado, los equipos le tienen que echar mano a jugadores de afuera, eh, es, los jugadores locales deberían aprovechar esa oportunidad de poder interrelacionarse con ellos en los entrenamientos y ganarse y pelear por un lugar el día del partido, pero por progreso. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, los jugadores hablan jugando, son mudos los jugadores, tienen que ser mudos. Ellos tienen que, digamos, expresarse con la pelota de básquet en la mano durante el partido y durante el entrenamiento. Es la manera que ellos tienen de comunicar que son capaces de hacer. Entonces, cuando eso empieza a suceder, mejor para la liga, porque que seguramente que no hay nada mejor que poder poner jugadores criollos a jugar. Nosotros en un momento tuvimos extranjeros, muchos, y después salieron los extranjeros, cada vez eran menos, y a medida que los extranjeros terminaron siendo dos, fueron tres, pasaron a dos,
mejoraron el nivel de esos dos, ¿sí? Porque digamos, al ser uno menos podían traer jugadores mejores los equipos, y eso fue un golpe de calidad que tuvo nuestra Liga Nacional cuando llegaron los extranjeros. Lo que sí, entiendo que la mentalidad tiene que ser cabeza abierta, y estar bien dispuestos para poder obtener de los jugadores que vienen lo mejor que ellos te puedan ofrecer. Entonces, aprender de ellos puede ser un salto de calidad para el básquetbol mexicano. Claro, digo, en ese punto, profe, digo, estoy de acuerdo, que digo, al final de cuentas, las grandes ligas, ¿no? Y que además coincide con que los países son protagonistas en mundiales, en Juegos Olímpicos, no hablemos solamente de básquet, ¿no? De fútbol también, están plagadas de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, hay más competencia, el local que está ahí es porque lo merece y se lo ha ganado, ¿no? Y con los entrenadores pasaría lo mismo, digo yo, no, pero lo comentaba, ¿no? En el sentido, sí, hace falta una liga de desarrollo porque no es que estén ahí y que no jueguen, pero que sí entrenen con el equipo, es que simplemente no están, ¿no? Entonces, bueno, entonces, sí viene este jugador que es mejor para que nos ayude, pero ¿a quién ayuda si no hay nadie ahí que pueda aprovechar esa ayuda? Y pasa lo mismo con los entrenadores, ¿no? Así viene el entrenador extranjero, regularmente trae a sus asistentes y el mexicano pues pasa por ahí desapercibido, ¿no? Pero también creo que es un punto en el que tendríamos que volver al inicio de la charla, en el decir, bueno, nos tenemos que preparar jugadores, entrenadores, para que si un día tenemos suerte y alguien nos ponga ahí, podamos demostrar con hechos, ¿no? Que merecemos estar ahí y no regresar de inmediato a donde estábamos, ¿no? Perdón por lo que quería comentar. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que una de las funciones del entrenador, además de enseñar básquetbol, es preparar a los coaches de su cuerpo técnico. O sea, uno poder transmitir sus conocimientos a los colaboradores, y hacerlos mejor, y enseñarles lo que uno sabe. Inclusive se aprende mucho también de los colaboradores. Entonces, digamos, a mí me pasó que Julio Lamas me dio la oportunidad de ser su asistente, y yo tuve 6 años como asistente de Julio, ¿sí? Eh, Después, cuando a mí me tocó dirigir, yo tuve 4 años de asistente a Silvio Santander, y luego tuve de asistente a Hugo Miraglia o a Fernando Aguilar, que ya dirigieron también en la Liga Nacional. Entonces, cuando un colaborador termina siendo head coach en otro equipo, para mí es una satisfacción enorme. Es también uno de los, digamos, de, de los objetivos que yo tengo cuando llego a un equipo, es también poder, cuando termina la temporada, decir que los integrantes de mi cuerpo técnico terminan siendo mejores que antes de empezar. Para eso necesitas, digamos, que los entrenadores estén ávidos de mejorar, y que lo hagan con humildad, y que lo hagan totalmente en forma, digamos, genuina, ¿no? Porque también eh, es muy eh, es muy fácil muchas veces pedir o querer que las situaciones sean de una determinada manera, pero cuando llega el momento de la acción, llamémosle, eh, prefiero priorizar una cosa antes que hacer este trabajo que me dieron para hacer, porque, mira, yo cuando era asistente en Olimpia de Julio, yo ya editaba, estoy hablando del año 92, yo editaba highlights de los equipos que teníamos que enfrentar. Y no estaban los programas que están hoy de cortar y copiar, cortar y pegar y todo esto. Acá era videocasetera, y para atrás todo, y para adelante todo, y te tenías que acordar, y anotabas en el papelito el numerito de donde te marcaba la videocasetera, y decías de acá hasta acá, de acá hasta acá, y ponías qué jugada era, y después ibas para atrás y tenías que empezar a editar y todo esto. Inclusive nosotros estuvimos editando así en el Mundial 2003 de Japón, cuando fuimos con Fernando Duro, que ganamos la medalla de bronce. Nosotros lo primero que hacíamos, bueno, teníamos las 2 videocaseteras en la habitación, y era toda la noche mirar partidos y mirar partidos. Era
ir a un mundial para nosotros es estar despiertos 15 días sin dormir, ¿entendés? Entonces, esa es la función del asistente. Ahora, resulta de que cuando llega ese momento uno tiene que digamos, arremangarse, ponerse a trabajar y sacrificarse. Si cuando llegue el momento de que venga un entrenador extranjero y se rodee de entrenadores locales en su cuerpo técnico, es una gran oportunidad para poder, digamos, la palabra ahora no me sale, es poder realzar las virtudes del entrenador mexicano y entender de que también ese entrenador extranjero va a venir a dejar algo a los coaches de México, que sería lo que corresponde. Yo creo que digamos, los entrenadores de un país, cuando reciben entrenadores extranjeros, tienen que recibir entrenadores que sean mejores que ellos, que les vengan a dejar algo más que dirigir su equipo, que su asociación de entrenadores, si no existiera, hay que organizarse, pueda captar a ese entrenador para que vuelque todo su conocimiento y ustedes puedan quedarse con ese capital para poder seguir aplicándolo cuando él vuelva a su país. Y bueno, y así, es una situación dinámica que si ustedes se preparan para poder recibirla, no tengo ninguna duda de que en algún momento eso va a ocurrir. Es cuestión de proponérselo, de preparar una estructura y empezar también inclusive a ir por los derechos que tienen los entrenadores de cada uno de los países, ¿no? Claro, sí, sí, digo, pero así estamos, ¿no? En ese también es, ¿no? Y lo hemos comentado en muchas charlas, ¿no? Muy distinta a la estructura que ustedes tienen, donde el equipo profesional de la liga tiene debajo una base ahí de muchos equipos de diferentes categorías. Eso aquí no existe, ¿no? Porque si Facundo y yo tuviéramos dinero y se nos ocurre, mañana ponemos un equipo en Oaxaca, en Morelos, y llega, se acaba y vámonos. Y si en la otra temporada no estamos, pues no estamos y no hay nada debajo, ¿no? Entonces, sí es una falla ahí, pero bueno, aquí en donde yo vivo no hay equipo profesional, no ha habido nunca, pero porque estamos en el sur, ¿no? Es una plaza que se considere, o sea, es un lugar donde se juega mucho básquet, pero como plaza para equipo profesional no había tenido la visión, ¿no? De traer un equipo, pero a lo que voy es, hay ciudades donde sí, ¿no? Tienen, ¿no?, un equipo, incluso ha habido ciudades que han tenido hasta 2, 3 equipos, y es esta parte, ¿no? Todo el mundo se queja, todo el mundo es víctima, pero es, oye, pues si los tuviste ahí, no tuviste a uno, tuviste a 3 entrenadores, ¿no? Como ha pasado en algunas ciudades, y no pues, fuiste capaz de organizarte, hacer una asociación y captar esto, ¿no? Entonces también es una parte de culpa de uno, ¿no? Y lo digo sí, en mi caso yo no tengo ningún problema, de hecho le decía yo, tenemos 10 años haciendo actividades de formación y hemos traído gente de diferentes lugares, y digo, es parte, ¿no? La crítica es esta, ¿no? ¿Por qué traes gente de fuera si aquí en México, pues sí hay en México, pero no nos viene mal escuchar a alguien de otro lugar que tiene otra visión, que tiene otra experiencia, ¿no? Pero estamos en esa batalla todavía, nos cuesta abrir todavía un poquito la mente, organizarnos, sobre todo asociarnos. Aquí en mi estado, en Oaxaca, que sí es un estado grande, pero bueno, comparado con el tamaño del país, pues es un pedacito. Hemos intentado por años hacer una asociación de entrenadores y nunca pasamos de ser los mismos 4 o 5 amigos, ¿no? Porque los demás no terminan de unirse y dice, oye, no, pues es que tú, bueno, llévala tú y nosotros te seguimos. No, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere? No, es complicado. Y a veces cuando hablo uno de estos temas, la gente se enoja y reniega y lo que quieran, pero es la realidad, ¿no? Y mientras no podamos darnos cuenta y tratar de mejorar todos juntos, pues es bien, bien, bien complicado. Por eso quería yo comentar esta parte, ¿no? Era hacia allá que iba yo. Paco, no tengas otra pregunta, pero sí, porque... Iván, ¿Sí? nosotros venimos de conformar, bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Entrenadores de Básquetbol del Sur de Santa Fe. Nosotros hace 2 años que la conformamos, yo represento a todos los entrenadores de la región y tenemos personería jurídica. Nosotros estamos amparados por la ley, o sea que mañana tenemos que salir a hacer alguna cosa que tenga que ver con los derechos de nuestra profesión, y
a nosotros nos tienen que atender porque nosotros tenemos una personería jurídica que nos avala como organización. A su vez, hace 2 meses se terminó de crear una nueva asociación profesional de entrenadores y entrenadoras de la República Argentina, de la cual también formo parte de la comisión directiva, de la cual el presidente Silvio Santander, el vicepresidente Julio César Lama, Tercepo Ginóbili, Lucas Victoriano, entre otros, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo cosas que realmente son inspiradoras, porque nosotros tenemos distintas áreas. Para que vos tengas una idea, nosotros hicimos el sábado pasado una reunión informativa para contarles un poco lo que ya estábamos empezando a gestionar, y hicimos un Zoom y quedó gente afuera en el Zoom, no alcanzó, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos distintas áreas que estamos empezando a desarrollar, un área de comunicación que se encarga de redes sociales, tenemos un área de legales, que es lo que yo estoy en este momento gestionando, que es en búsqueda de la personería jurídica de nuestra Asociación Profesional de Argentina. Incluimos el básquet femenino, obviamente, digamos, sin hacer ningún tipo de diferencias, y después estamos preparando burbujas de tecnificación para salir a intercambiar también con el extranjero. Estamos haciendo acuerdos, ahora tenemos próximamente un acuerdo que estamos por hacer con Brasil, con intercambio de entrenadores en campus, etcétera, para poder hacer intercambios con distintos países. Entonces, yo creo que se viene esto que vos acabas de mencionar. Eso forma parte del crecimiento de los entrenadores. Y después va a estar en que los distintos países se van a empezar a organizar en ese sentido, y yo creo que sería importante que México no se quede atrás, porque digamos, si ustedes lo hacen acompañados unos con los otros, seguramente lo van a hacer mucho mejor y van a tener una fuerza mucho más importante a la hora de tomar decisiones y poder sentarse en una mesa para poder opinar sobre cómo hay que competir en México a determinada edad, cómo, digamos, y qué injerencia tiene que tener el entrenador dentro de una organización, dentro de las mismas federaciones, porque mira, mientras nosotros estamos en este momento intercambiando ideas o contándonos experiencias, los directivos no lo están haciendo. Entonces, lo que estamos todo el día hablando de este juego somos los entrenadores. Y no hay ninguna manera en que el básquetbol de un país pueda evolucionar todo lo que puede si no sienta un entrenador en la mesa. Y para sentarse un entrenador en la mesa, ustedes se tienen que primero organizar. Eso es lo que yo pienso. Sí, de acuerdo, profe. De hecho, digo, ¿no? Yo siempre digo, no es porque yo soy entrenador, pero creo que el pilar fundamental para el desarrollo pues, es el entrenador, ¿no? Si no, cómo mejoramos a los jugadores, sino cómo hacemos cosas, ¿no? Y en ese punto está claro que hay que, dicen, todo el mundo dice, la unión hace la fuerza, pero no nos unimos viendo, ¿no? Y en este punto digo, porque sí ha habido brotes, ¿no? Vamos a hacer una asociación, pero muchas veces ya vienen, o sea, aquí ustedes se tienen que organizar. Si los directivos no están hablando, tienen que sentarse ustedes y hablarlo. Aquí la mayoría, si no tiene el aval de un directivo, no se atreve a hacer una asociación, ¿no? Pero al momento de tener ya el aval y el acuerdo con un directivo, muchas veces ya viene condicionado y ya tiene cierta tendencia a no ser un movimiento genuino, ¿no? Que también quizá por eso mucha gente se desilusiona, porque bueno, sí, pero esto al final es político y nunca pasamos de ahí, ¿no? Y luego si vemos los directivos que hemos tenido, que tampoco es que se han preocupado mucho por el básquetbol, es bueno, ¿por qué los entrenadores tendríamos que estar esperando el aval de un directivo que en realidad no ha visto por el básquetbol mexicano, ¿no? Por nosotros. Justamente lo hablaba hoy con un profesor mexicano de este tema y yo creo que esa es la parte, ¿no? Que los entrenadores nos tenemos que sentar y hablar, no porque tengamos el aval o no tengamos el aval, es porque es necesario y es una prioridad y tenemos que trabajar. Y bueno, qué mejor que alguien que está encargado ahora o tiene un cargo en una asociación nos lo comente, porque sí, adelante, adelante. Iván, lo que pasa es que muchas veces
en los comentarios y en las cosas que hablamos, nos quedamos en la superficie y no empezamos a ir para abajo, a lo profundo. Entonces termina todo ahí. Pero cuando vos tenés, digamos, para ir hacia abajo, yo creo que ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta que en la profundidad es donde aparece la necesidad de conformarse. Porque si yo te digo que solamente nosotros nos queremos organizar, no hay una sola razón, hay muchas razones. ¿Entendés? Acá nosotros tenemos muchas motivaciones, queremos ser una organización modelo, queremos estar modernizados en todo sentido, queremos colaborar con los entrenadores, y esto no es política. ¿Sabés por qué no es política? Porque yo no dirijo más, ¿entendés? O sea, a mí, cuando nosotros nos organizamos, por ejemplo aquí donde yo vivo, en el sur de la provincia, a mí me pidieron que yo me ponga de presidente, porque yo en realidad empecé a reunir a los entrenadores porque vi la urgencia que teníamos de empezar a funcionar todos juntos. Y no fue en busca de hacer una cosa política, porque yo cuando termine mi cargo, digamos, esto de ser hoy el presidente, digamos, para mí es un alquiler, tengo, digamos, lo tengo alquilado, no es mío, yo no es para toda la vida. Yo en algún momento ya me voy a volver a mi casa a estar con mis hijos y a dedicarme a las cosas que me dedico. Entonces yo en este momento tengo que pelear por los derechos del entrenador y por las mejoras en todas las áreas que podamos. Y si te digo esto, mira, yo vi, y lo voy a atar con lo que vos acabas de decir. El año pasado nosotros hicimos un clinic a fin de año y nosotros, la asociación, era la primera vez que terminábamos un año desde que la asociación se había formado. Entregamos el premio al mejor entrenador de categoría formativa, entregamos el premio al mejor entrenador de primera división, elegido por los mismos entrenadores. Hicimos una clínica, hicimos una asamblea, discutimos temas para el año 2020 y para este año yo tengo pensado no hacer una clínica de básquet. Yo este año voy a hacer una fiesta y voy a invitar a 3 entrenadores exitosos a que vengan a festejar con nosotros y que puedan hablar en forma informal y comer un asado, porque entiendo que necesitamos amalgamar nuestro grupo y nuestra familia de entrenadores. Entonces necesitamos estar todos juntos, por encima de aprender una nueva manera de defender el pick and roll. Entonces, si nosotros logramos humanamente afianzarnos como grupo de entrenadores y sentir que el entrenador de al lado es un colega, ¿sí? Sentirlo como colega y respetarlo como tal, ese puede ser el puntapié inicial para que nosotros el día de mañana podamos conseguir algo que para el colectivo sea fundamental desde lo laboral. Pero si no estamos todos juntos, no lo vamos a conseguir. Siempre los dirigentes van a estar por delante de nosotros. Claro, sí, ¿no? Está bien, y es lo que nos ha pasado aquí continuamente. Y, bueno, pues la idea es que con esto que ha pasado y que nos ha permitido escuchar a tanta gente y en reiteradas ocasiones hablar del tema, ¿no? Y siempre es esto, ¿no? La gente que está de afuera, el mensaje es muy similar, ¿no? Al que nos acaba usted de dar, y hay que unirse, hay que trabajar juntos y demás. Pues yo espero que nos empiece a caer un poquito el 20, como decimos aquí en México, y que lo podamos hacer en algún momento, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, ¿no? En este, usted decía, ¿no? Una fiesta y esto, que sí sea un movimiento genuino, ¿no? Que no sea una cuestión política porque yo tengo mi compadre y tengo que hacerle la chamba a mi compadre. El día que mi compadre se va, me fui yo y se acabó todo, ¿no? No, o sea, tiene que ser algo que realmente surja de abajo. Y digo, más abajo de lo que yo estoy, profe, no se puede estar, así que yo estoy en un buen lugar ahí para, para ver Iván, todo. te voy a decir una cosa. En el estatuto lo escribí yo con un par de entrenadores más. La comisión directiva no puede estar más de 2 mandatos. Se tiene que ir a la casa. En la dinámica y en la renovación está la evolución.
Claro, y se lo iba a comentar y se me había escapado, pero es que aquí el problema es que la mayoría que inician esto, profe, la idea es, aquí hago Claro, carrera y aquí recibo y si me muero y estoy ahí, pues a todo dar, ¿no? Porque yo manejo, yo dispongo y no tendría que ser así, ¿no? Digo, nosotros tenemos que no prosperó porque la gente no se integró, tenemos una asociación de entrenadores de básquetbol de Oaxaca, que éramos 5 o 6 amigos, y también, ¿no? Dentro de los estatutos dijimos, bueno, no se puede que sea el mismo siempre, ¿no? Porque la idea es que si algo no funciona más, ya casi la tenemos nada más de nombre y de referencia, porque realmente no hacemos, no hacemos nada como asociación, porque no se integró más gente, pero sí, no es importante esto, que aquí la mayoría, por desgracia, sí es el que toma posesión de un cargo, si pasan 100 años y puede seguir ahí, ahí se queda, ¿no? Y creo que sí es Iván, importante esto que acaba de decir. nosotros ahora empezamos una gestión para mejorar todas las canchas de baloncesto de los espacios públicos de la ciudad. Nosotros vamos a empezar con ese proyecto, los entrenadores, para que toda la gente que no puede jugar baloncesto en los clubes y le guste jugar al básquetbol, pueda hacerlo en los espacios públicos. Entonces empezamos a generar un proyecto que ya lo tenemos casi cerrado. Vamos a hablar con los municipios, a ver si tenemos que ir a pedir un subsidio a la provincia. Nosotros tenemos nuestra personería jurídica y nuestro balance al día para poder legalmente pedir un subsidio para esto. O sea, hay muchas cosas para hacer. Lo que pasa es que hace falta gente dispuesta, gente con ganas. Es importante tener una motivación para que la gente se arrime y después, bueno, gente que quiera reemplazarte para que vos puedas decir, bueno, son 2 años que le dedico mucho y después que venga otro y siga. ¿Se entiende? O sea, ese es el concepto para mí. Sí, porque igual también llega otro y Claro. no es tan sencillo, ¿no? Es muy fácil decirlo, puede hacerlo, ¿no? No es, y cada quien tendrá sus razones, pero digo, no estaría por demás intentarlo, ¿no? Y obviamente que es más fácil tener acceso a un apoyo siendo un colectivo que yendo como particular, ¿no? ¿Tú quién eres? Y así como llega, pues, así me despiden, ¿no? Y esa parte todavía no la hemos entendido. Paco, ¿no sé si tengas alguna otra pregunta? Sí, la última, primero le quería comentar, profe, hace unos años estuve en Barcelona y ellos en las placitas empezaron a poner un aro solo. Entonces no te pintan una cancha, sino donde hay un cachito de cemento, bien, con su lindo logo del ayuntamiento, las cadenitas, las redes de cadena, ¿no? Bien como, ¿sabe? Como cage. Pero me llamó la atención eso de que, claro, no ocupaban la cancha completa, donde se hacía un rinconcito ahí, una sola canasta. Dije, eso es piola para hacer en una... eh, profe, bueno, antes de la pregunta estoy preocupado porque dice que van a hacer un asado para mucha gente. No sé si haya gente capacitada por allá para hacer eso. No sé si sepan. Si no, bueno, Mira, está bien. sí hay mucha gente capacitada Bueno, me quedo más tranquilo, profe. y mira, ojalá que podamos concretar, esperemos que el coronavirus nos deje, porque un poco también me hace ilusión que puedan venir con sus familias, ¿no? O sea, acá la idea, digamos, excede al básquetbol. Digamos, tenemos que calar en lo humano, que es lo que en definitiva nos terminamos llevando también. Entonces, esto de construir grandes familias, ¿viste? Yo me acuerdo, estas cosas también se van aprendiendo, ¿no? La primera vez que a mí me invitaron a ir, una oportunidad me invitaron a ir a San Antonio, a ver todo lo de San Antonio Spurs. Ellos me invitan y me mandan un email y me dicen que ellos quieren invitar a su familia internacional y que ellos estaban queriendo reunirlos a todos en el mismo acto, en el mismo lugar y estar con todos juntos. Bueno, eso es un mensaje, claramente es un mensaje. Entonces, yo creo que cada uno puede manejar sus empresas eh, como quiere, eh, pero a mí me parece que el camino hoy de, de tener a la parte humana totalmente de tu lado, llamémosle, eh, te da un plus, eso te da un plus. Y ese plus termina, eh, vos lo terminás recibiendo en un compromiso superior hacia el objetivo que hay que cumplir
en dar algo más y no hacerlo por obligación, y eso generalmente se termina viendo en el resultado final. Muy bien. Daco, sí, quería terminar la pregunta, Daco. ¿No, ya? ¿Listo? Bueno, bueno, por aquí deje ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, no, esto más que una pregunta es una queja. Estamos de acuerdo, pero a ver, y bueno, saludos, saludos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, es momento de hacerla ahora. Saludos, más saludos. Profe, es que con lo que remató el profe, digo, era la idea que quería el comentario, pero le hago la pregunta, profe. En este básquet que tenemos hoy en día, ¿no? Hay muchos asistentes, inclusive ya vemos que el mismo entrenador tiene uno que le puede inclusive pintar una jugada en un tiempo fuera o el específico de la defensa. Ni hablar de las estadísticas avanzadas. Hemos ido a ver con Iván algún partido de NBA acá en México y traen ellos de estadística cada equipo 9, 10 solo para, además de las oficiales de la NBA, ¿no? Entonces, como el psicólogo, como usted, aparte el kinesiólogo, etcétera, 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 etcétera. Pensando que tiene usted un entrenador mexicano joven, ya no nosotros, un chico de 20, de 30 que está empezando, ¿qué le aconsejaría a usted entendiendo que lo de cancha ya lo sabe todo, que se tiene que preparar más para el futuro? ¿Qué le diría? ¿Que estudie ingeniería, matemática avanzada, psicología? ¿Cuáles serían las otras ramas que abren un poquito más las puertas además del básquet de cancha? Bueno, acá yo creo que todo lo que tiene que ver con la neurociencia, no tengo ninguna duda de que es un área que llegó para quedarse en el baloncesto y en todos los deportes de alto rendimiento. Eh, Después, todo lo que tiene que ver con áreas que son un poco invisibles, ¿no? Ahí es donde se empieza a hacer diferencias que a largo plazo terminan quebrando digamos, la balanza en el resultado para tu lado. Creo que cada vez más los detalles, los pequeños detalles y las cosas más específicas son las que van a empezar a desarrollarse porque las cosas más generales, como que ya sabemos de qué se trata, todo el mundo sabe cómo se defienden, cómo se atacan, cómo se sale de una cortina indirecta, cómo se defiende a un tirador, digamos, cómo ser el scout, cómo armar toda la parte estadística. Yo creo que estadística va a seguir evolucionando, claramente, toda la parte estadística, porque el juego va a ir modificándose, va a ir variando en la medida en que, digamos, todos empecemos a encontrarle respuestas a las problemáticas que se presentan, a las cosas nuevas, y porque las reglas seguramente se van a ir modificando periodo tras periodo, justamente buscando esta dinámica para que todos sigamos desarrollando cada vez cosas diferentes. Entonces hay que estar, sobre todo, si vos me pedís un consejo, hay que estar actualizado. Eh, yo creo que la actualización, en todo sentido, es lo que a vos te va a permitir estar, digamos, en la evolución. Y el que no se quede en el camino de la evolución, porque piense que con el librito con el que maneja hoy, mira, hay una película que trabaja un actor argentino, Federico Lupi. Él hace de entrenador de básquet del Real Madrid. No me acuerdo ahora cómo se llama esta película. Y él La tenía buscamos, que, profe. él no era entrenador de básquet y tenía que hacerles creer a los jugadores que era entrenador de básquet porque él había conseguido un trabajo, no sé cómo venía la mano, que él tenía que presentarse al otro día a dar el entrenamiento a los jugadores del Real Madrid. Y estuvo toda la noche estudiando. Entonces empieza el entrenamiento y le llama a los jugadores al medio de la cancha y le dice, bueno, vengan por acá, qué sé yo. Bueno, hoy vamos a empezar a entrenar contraataque. Dice, bueno, cada vez que nos dan canasta, cada vez que recuperamos el balón, nosotros, o cada vez que tomamos un rebote defensivo, nosotros corremos el contragolpe. Ese entrenador de básquet, Federico. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿A dónde quiero llegar con el comentario? O sea, todos podemos ser entrenadores de básquet. Vos te lo estudiás de memoria, más o menos en realidad no. Lo que quiero decir con esto es,
que se queda con el libro de ayer, se quedó atrás. Entonces, el consejo que yo le tengo que dar a los entrenadores jóvenes es que estén todo el tiempo actualizando sus conocimientos. Eso los va a llevar por el buen camino. Muy bien. Muchas gracias. No hay preguntas, hay saludos y gracias, agradecimientos, preguntas como tal. No, la gente no se animó a preguntar demasiado. Bueno, había un par, pero tenían mucho que ver con lo que ya habíamos hablado. Era bueno, repetir, ¿no? Lo mismo. Pero bueno, no llega más. Así que, profe, pues, a reserva que llegue alguna en estos momentos, pues yo le vuelvo a agradecer que haya aceptado la invitación. Que ha sido un gusto poder platicar con usted. Como hacíamos al inicio con Paco, ¿no? Ya tenía años que por videos habíamos aprendido cosas, había sido nuestro maestro sin que usted lo supiera y bueno, ¿no? Es bueno conocerlo, platicar, que nos comparta su experiencia, ¿no? En este caso, bueno, como entrenador, como scout, ahora también como directivo y es bueno, ¿no? Saber tener referencias un poquito de todo y que el mensaje ojalá nos llegue, ¿no? A nuestra gente en algún momento, como usted decía, si todos los demás países están avanzando, ojalá y México no se quede fuera de todo esto que está pasando, ¿no? Es bien importante para nosotros. Entonces, pues, profe, agradecerle mucho, gracias Paco, gracias a René que estuvieron aquí con nosotros en la transmisión. Gracias, profe, gracias por el tiempo, éxito por allá. Muchas gracias. ¿Tiene algún mensaje para cerrar? Pues, adelante. Bueno, yo te agradezco, Iván, el contacto. Facundo, un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Siempre está bueno intercambiar conocimientos y poder expresar las cosas que fueron pasando. Y les deseo la mejor de la suerte para el futuro. Ojalá que cuídense mucho ahora con todo este coronavirus, respétenlo, tengámosle respeto a esto hasta que no salga la vacuna, seamos prudentes y espero quizás en algún momento poder verlos personalmente. Un saludo para todos y todos los entrenadores que estuvieron aquí escuchando. Claro que sí, profe. Aunque no nos invite al asado, si nos enteramos, haremos lo posible por llegar. Y aquí se va a ver el humo desde acá, profe, no se preocupe. Nos va a llegar el olor, Y bueno, profe, sí, seguro, si en algún momento podemos coincidir aquí, estaría muy, muy bueno, ¿no? Ojalá ya buscaremos la forma. Le digo, tengo un gran problema, porque a mí va a quedar un súper problema después de la pandemia, porque toda la gente que ha estado con nosotros, algunos ya han venido, pero muchos no, y están súper invitados, y no sé cómo lo voy a hacer, pero tienen que venir, así que decía el otro día a un profe de broma, me voy a casar y los voy a invitar a todos, ya que venga el que quiera, ¿no? pero no, ya buscaremos la oportunidad, profe, y ojalá podamos coincidir más adelante personalmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana mañana tenemos charla. Mañana tenemos doble charla a la 1 de la tarde con Joan Castillo, un entrenador español, y a las 6 de la tarde con Christian Lambrecht, otro profesor argentino también. Y bueno, pues los esperamos el día de mañana. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. René, a la hora que gustes nos sacas de Facebook. No sé qué opción te dé, pero bueno, porque todavía estamos al aire. Si, chécale ahí, búscale, y si no, pues ya nos sacas de la reunión de Zoom y ya ahorita yo le mando un mensaje al profe.